Al Señor. ¿Cuántos disfrutaron esa comida deliciosa que tuvimos la semana pasada? Amén, gloria a Dios, de todos los países, ¿verdad? A mí no me tocó probar todas, pero a la otra, ¿ok? Amén, amén. Hermanos, doy gracias al Señor por este privilegio que permite que traigamos hoy la palabra del Señor, y doy la bienvenida a todos aquí en el santuario, a los que se están comunicando en línea, bienvenidos, y que reciban esta bendición. Sabemos que el Señor nos confronta, que nos pone, nos ayuda, nos está puliendo, ¿verdad? Cada vez más, y como ponen en la pantalla antes de poner los textos bíblicos, miro que hay unas herramientas bien filosas ahí. Y yo digo, ouch, porque el Señor a veces nos está martillando o hay pedazos que está cortando, ¿verdad? Y son herramientas peligrosas, pero que al final de ser usadas hacen una construcción muy bonita, hacen un mueble muy bonito, hacen algo que queda, ¿verdad? Muy, que dices, wow, ese lo voy a poner aquí en mi casa porque está un buen diseño, ¿verdad? Amén. Hermanos, y en esta mañana estamos empezando en medio de la serie en Santiago 3, 1 al 12. Y el tema de este mensaje es: nuestras palabras importan. Y miramos que a través de esta serie hemos estado recibiendo mucha enseñanza. Y yo quiero que oremos empezando esta prédica. Amén. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos a ti con corazones humillados y agradecidos por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad, ya que sabemos que todos hemos pecado, Señor, y hubiéramos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero, Señor, Jesucristo vino para darnos el perdón, Señor, el perdón de nuestros pecados, y por ese sacrificio de Cristo en la cruz, ahora tenemos vida eterna y te damos muchas gracias, Señor. Y en esta mañana me pongo en tus manos y que tu palabra esté en mi lengua en esta preciosa mañana. Amén y amén. Soy la pastora Ana Paz y soy pastora asistente aquí. Nuestros pastores son Erika, pastor Estefan Paz, y ellos no se encuentran aquí en este momento, pero les mandamos un saludo, y donde quieran que esté, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Amén. Bueno, cuando tú lees la epístola de Santiago, es obvio que guardan grandes diferencias, no contradicciones, pero grandes diferencias con las epístolas de Pablo. Porque Pablo podía ser considerado como el teólogo de las grandes doctrinas. Los que están en el instituto bíblico van a empezar a conocer todas estas cosas. Miren, van a empezar a comprender la doctrina de la elección, la predestinación, la regeneración, la doctrina de la mente cambiada y el corazón de piedra que fue transformado en un corazón de carne por medio de la palabra, y la mente pecadora que ha sido ahora cambiada e iluminada, la mente que sigue siendo transformada por la palabra, la doctrina de la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Eso nomás es un pedacito del instituto bíblico, pero es bien profundo. Bueno, Santiago no enseña nada de eso. Es como si Santiago está interesado en una teología aplicada, de manera que tú puedes ver a Santiago como un teólogo, pero un teólogo de la vida diaria, un teólogo que va directamente al grano, un teólogo que te va a decir las cosas de frente, pero con un amor pastoral. El teólogo que está cargado con los desacuerdos que él veía allá hace 2000 años. Y él comienza en el capítulo 1 diciéndonos que un cristiano que entiende su llamado es un cristiano que va a saber afrontar las pruebas con sumo gozo, si usted se acuerda de las series pasadas.
Luego nos dice que ese cristiano debería orar y debería orar con fe sin dudar. Nos habla de no ser de doble ánimo. Y luego nos dice que cuando tú pides sabiduría, que la pidas no dudando nada. En el capítulo 2 miramos que si tu fe es genuina y tu fe ha transformado tu hombre interior, tú eres una nueva criatura y esa nueva criatura da resultado a buenas obras. Ahora, en el capítulo 3 de Santiago, divide su capítulo en 2 secciones. La número 1 es la ética del habla, lo que es el problema de la lengua, y luego nos va a hablar, que sería el próximo mensaje, el próximo domingo, la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Así que no se pierda el mensaje de la próxima semana. Como dijimos, el tema de este mensaje es: nuestras palabras importan. Amén. Y el punto número 1 dice: la responsabilidad de quienes enseñan. Santiago 3:1, y leemos así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros y líderes espirituales tienen una mayor responsabilidad debido a la influencia de sus palabras. B, sus enseñanzas pueden guiar o desviar a otros, por lo que serán juzgados más estrictamente. Amén. En la cultura judía, los maestros de la ley o rabís eran figuras muy respetadas. Estos maestros tenían una función central en las sinagogas y eran responsables de enseñar la Torá y guiar a las personas en la correcta interpretación y aplicación de la ley judía. Esto no solo implicaba tener conocimiento profundo de la Escritura, sino la autoridad de guiar a los demás. Y además los maestros eran esenciales para la expansión del Evangelio y la formación espiritual de los creyentes. Miren, según Efesios 5:1, los maestros eran uno de los oficios importantes dentro de la iglesia, junto con los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. La palabra maestro en griego significa dekaslakoi, que significa instructores o aquellos que enseñan a otros, y especialmente en la fe cristiana. Este ejemplo resalta la responsabilidad y el juicio más estricto que recae sobre ellos, y podemos decir sobre nosotros, ¿verdad? Santiago nos ayuda a entender que la palabra necesita ser enseñada precisamente por aquellos que han sido llamados a ser maestros. Y él les hace una advertencia. ¿Y cómo les dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros. La advertencia de Santiago en 3:1 quiere que entendamos la responsabilidad de ser un maestro. Porque para comenzar, hermanos, los maestros serán juzgados o seremos juzgados con un estándar más alto. Fíjense, el oficio del maestro es hablar. Y es de eso que Santiago quiere hablarnos. De manera que todo cristiano debería de medir sus palabras. Pero en especial, ¿quién? El maestro. Amén. Cuando hablo de maestros, no solo estoy hablando de pastores, sino todo el que enseña, incluyendo aquellos que en ese momento están enseñando a nuestros hijos ahí. Aquellos que tienen grupos pequeños. Todo el que enseña la palabra de Dios es un maestro. Y es una enorme responsabilidad espiritual, porque no es solo una cuestión de conocimiento, de que yo sé más, sino es una cuestión de integridad, es una cuestión de fidelidad, es una cuestión que estamos predicando la verdad del Evangelio. Y aunque sea un privilegio, también es un peligro. Y recordemos que nuestras palabras importan. Vamos a estarlo diciendo el tema
varias veces. Así que cuando yo te diga recuerda, vamos a decir nuestras palabras importan. Amén. Santiago entiende todo eso y nos dice que no se hagan maestros muchos de ustedes. El maestro necesita saber qué va a hablar. El maestro necesita saber qué no va a hablar. Y en la literatura judía, tanto en la palabra de Dios como fuera de la palabra de Dios, se dice que se enseñaba que los pecados del habla son de los más comunes y los más difíciles de controlar. Y Jesús nos enseñó acerca del control de la lengua. Y escucha a Jesús enseñando en Lucas 6:44 al 45, en la versión Reina Valera, dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian y uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Jesús nos dice que cada árbol se conoce por su fruto. De manera que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca también malas cosas. Cristo aquí dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, por eso el Señor hizo énfasis al corazón, de la abundancia del corazón. Porque si tratamos de controlar nuestra lengua, hoy no voy a decir, hoy voy a estar bien controlado, pero no hemos cambiado el corazón, no va a haber un cambio. Pero si por otro lado tú tratas de cultivar un corazón piadoso, lo llenas de la palabra, lo llenas de Dios, lo llenas de todo lo bueno, entonces cuando tú hables, eso va a salir también, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu de Dios te va a dar una dirección. El control de la lengua será el fruto natural de una vida de santidad dirigida por Dios. Ahora leamos el punto número 2. Dice, el poder de la lengua para dominar la vida. Santiago 3, 2 al 4. Y dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Aunque pequeña, la lengua tiene el poder de controlar muchas áreas de nuestra vida. Quien domina su lengua demuestra madurez espiritual y autocontrol. B. El dominio de nuestras palabras refleja nuestra capacidad de controlar otros aspectos de nuestra vida. Miremos ahora ese verso 2 que acabamos de leer. Porque todos ofendemos muchas veces. La palabra ofender en el griego, taiomen, significa tropezar o caer en error, especialmente en el contexto de cometer faltas al hablar. Y Santiago está diciendo que todos tropezamos o caemos de muchas maneras. Este tropezar puede referirse a cualquier tipo de error o pecado, pero el contexto específico en este capítulo se centra en errores cometidos en palabras. Cuando dice todos ofendemos, ¿qué quiere decir todos? Exacto, quiere decir que todos vamos a ofendernos. Ninguno de nosotros escapamos. Lo que esto demuestra la lucha que todos tenemos con el pecado, y especialmente cuando hablamos. ¿Y cómo es el tema? ¿Recuerda? Nuestras
palabras importan. Amén. Luego dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Todos ofendemos y luego dice, muchas veces. Esta palabra significa en griego también frecuentemente, muchas, y no es una caída ocasional, sino un patrón frecuente. Wow. Y el verso 2 continúa, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago subraya la importancia del autocontrol, especialmente en el uso de las palabras, de nuestras palabras. Todos cometemos errores, pero el dominio sobre la lengua es una señal de madurez. Y es una señal de madurez espiritual y un reflejo de la transformación que Dios está llevando a cabo en el creyente. Por eso es que hay un cambio cuando tú vienes a Cristo. Ya no se habla de la misma manera porque ya está ocurriendo una transformación que el Espíritu Santo está dando a tu vida. Controlar la lengua. ¿Qué significa controlar la lengua? Controlar la lengua es ser capaz de refrenar todo su cuerpo. La palabra capaz en el griego significa poderoso. Es una persona con la capacidad de hacer algo difícil, como controlar el comportamiento. O sea, cuando dicen, tú eres capaz, te están diciendo, wow, la puedes hacer, no tienes la capacidad de hacer algo, no importa que sea difícil, eres capaz de hacerlo. Y hermanos, esta mañana yo te digo, somos capaces y tú eres capaz de gobernar la lengua, como lo dijo aquí Santiago. Amén. Así que el creyente puede controlar también otras áreas de su vida, mostrando que este crecimiento es el fruto del Espíritu y avanzando hacia la perfección en Cristo. Miremos ahí en los versos, y en los versos 3 y 4 de Santiago, capítulo 3, dice, Santiago utiliza dos poderosas metáforas para ilustrar el poder desproporcionado de la lengua en relación con su tamaño. Y las metáforas, ¿cuáles son? El timón de la nave y el freno del caballo. Y miramos que estas metáforas están llenas de significado y nos ofrece una profunda lección sobre el control. El poder y las consecuencias de nuestras palabras se van a reflejar por nuestra lengua. Y miramos, ¿por qué dice Santiago el freno? Dice, no, hermana, me está comparando con el caballo. No, hermano. No, mire, el freno es un dispositivo pequeño que se le pone en la boca de los caballos para poder ser controlado. Y el caballo es un animal fuerte, ¿verdad? Los que han tenido un caballo saben qué fuerte y poderoso es un caballo. Pero aunque el freno es pequeño, el jinete que lo lleva puede controlar todo el cuerpo del caballo. De una manera similar es la lengua. Asimismo es el timón del barco. O sea, nomás son unas comparaciones que está diciendo que tenemos que agarrar control de nuestra lengua porque va a guiar toda nuestra vida, va a guiar todo nuestro cuerpo. Y Santiago subraya cómo un pequeño órgano puede controlar la dirección y el destino de una persona. Tu destino está en tu lengua. De la misma manera, la lengua controla todo el cuerpo humano, es decir, toda nuestra vida, la vida entera. Si podemos dominar nuestra lengua, podemos dirigir el resto de nuestras acciones. Las palabras no son simples expresiones, tienen el poder de influir en nuestro comportamiento, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Controlar la lengua significa tener control sobre uno mismo, lo cual es una marca de madurez espiritual. O sea que si pudiéramos dominar la lengua,
seríamos perfectos y en todo sentido. Número 3, la lengua tiene el potencial de destruir. Santiago 3 del 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow. En el verso 5, Santiago continúa con su advertencia sobre el poder de la lengua, utilizando una comparación que es a la vez simple y profunda, porque ahí en el verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Y Santiago comienza reconociendo que la lengua, aunque pequeña en proporción al resto del cuerpo, tiene una influencia enorme. ¿Y cuál es la influencia? Y mira, aquí puse yo 10 cosas que las palabras pueden hacer. Las palabras pueden crear, pueden destruir, pueden motivar, pueden desalentar, pueden edificar, pueden derribar, bendecir, maldecir, crear paz y crear guerra, crear un caos, ¿verdad? ¿Se imagina todo ese poder de ese miembro pequeño que se llama la lengua? Hoy yo te tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tus palabras? En Génesis 1 podemos ver cómo Dios creó el mundo a través de su palabra. Y Él dijo, sea la luz. Y a veces nosotros en vez de decir sea la luz, sea la vida, decimos sean tinieblas, sean enfermedad, proclamamos la enfermedad. Es que tengo la enfermedad, no quiero mencionar enfermedades, pero no proclamemos enfermedades, no proclamemos tinieblas, sino que sea la luz, que sea vida. Dios, el Señor en el principio creó la vida, así también nosotros con el poder que Dios nos ha dado de poder hablar. Mire que solamente los humanos tenemos la capacidad de hablar. Ningún animal puede hablar, solamente los seres humanos que Dios nos ha dado ese poder. Y ese poder nos los dio porque Él quería que nosotros también creáramos con esas palabras que dieran vida. Amén. ¿Qué estás hablando a tu cuerpo? ¿Estás hablando vida a tu cuerpo? ¿Estás hablando salvación a tu familia? Recuerda, no es como lo miras, es como hablas de ellos. Y sabes que tus palabras los va a cambiar. Amén. Y dice ahí también en el verso, la lengua se jacta de grandes cosas, y cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Esto implica a que nuestras palabras pueden llevar arrogancia, dice se jacta, o presunción. Y cuando esto acontece, el orgullo y la arrogancia en el hablar nos llevan a pecar en diversas maneras. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pecado haciendo promesas que no podemos cumplir? O hablar de nosotros mismos exageradamente, como diciendo yo hago, yo hice, yo estoy haciendo, yo voy a hacer, y ahí es yo, y menospreciar a los demás y no respeta autoridad. Cuando la lengua se jacta, no respeta autoridad. Quiere que su voz se escuche más fuerte que la de los demás, porque está encargado, o sea, se siente más arriba. Este uso malo de la lengua refleja una actitud del corazón, y esa actitud no honra a Dios. Y dice también ahí en el verso, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso ilustra de manera dramática la capacidad destructiva de las palabras. Se imagina que Santiago dice,
nuestra lengua es como un fuego. El fuego sirve para buenas cosas, ¿verdad? Porque usted puede prender su estufa y cocina sus frijolitos y cocina su steak, pero tiene un fuego controlado, ¿verdad? Pero dice que aquí que dramáticamente dice que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una simple chispa puede provocar un gran incendio. O sea que una palabra maldicha, una sola palabra, no estoy hablando de una sola palabra maldicha, puede generar caos y destrucción en las relaciones. Mire, puede crear caos en las relaciones, destruir las relaciones, destruir amistades o arruinar la reputación de una persona. Cuando oigas que alguien está hablando mal de otra persona, ten mucho cuidado. Porque como habla mal de esa persona, también puede hablar mal de ti. Una vez que comienza un fuego forestal, es difícil de controlar. Tengamos cuidado con eso. Y recuerda que nuestras palabras importan. Amén. La lengua es un fuego, en el verso 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así como un fuego pequeño puede incendiar un bosque, una palabra malintencionada puede causar un gran daño. B. La lengua puede corromper todo el cuerpo y causar estragos a lo largo de nuestra vida. Y puse aquí un ejemplo práctico. Piensa en cómo una discusión pequeña puede convertirse en un conflicto masivo cuando se dicen palabras hirientes. Por eso es muy bueno pensar antes de hablar. Y primero hablamos y después pensamos. Lo hacemos a veces al revés, ¿verdad? Las palabras dichas en momentos de ira o resentimiento pueden tener un efecto devastador. Yo te aconsejo que cuando estés enojado, mejor no se habla. Espera a que calmes la situación para poder hablar respecto a lo que están hablando. ¿A qué se refiere con un mundo de maldad? Significa que la lengua contiene una infinidad de posibilidades para el mal, para hacer el mal. Y ejemplos podemos tener: mentir, calumniar, engañar, destruir, insultar. ¿Y sabe qué? Si le sigue dando, no hay control. Porque, mire, del corazón es a la mente, la lengua, es algo tremendo. Tenemos que tener ese control. Mire, también la lengua se llena de la envidia, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo. Todos esos pecados pueden manifestarse a través de ¿qué? A través de nuestras palabras. Dice que conociendo a alguien solamente escúchalo hablar por 15 o 20 minutos y vas a saber de qué tiene esa persona en su corazón. Número 4, la dificultad de domar la lengua. Santiago 3, del 7 al 8 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque el hombre ha domesticado todo tipo de animales, la lengua sigue siendo indomable. Su capacidad para hacer daño es como el veneno mortal que infecta y destruye. Y B, hay que reconocer que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos controlar completamente nuestra lengua. Y tenemos un C que dice: necesitamos depender de Dios para hablar con sabiduría y gracia. Amén. Y el número 5 dice:
la incoherencia de bendecir y maldecir con la misma boca. En Santiago del 3, del 9 al 12 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No es coherente que de nuestra boca salgan palabras de bendición y de maldición. Esto refleja una doble moral y una falta de madurez espiritual. Tenemos que nosotros como cristianos, porque ahí le dice, hermanos míos, no está hablando a una comunidad incrédula, sino que está hablando Santiago a los judíos expatriados, o sea que se habían dispersado por todos lados. Eso fue, si lo mira en Santiago 1:1, dice que a los expatriados estaba hablando. Eso le dice, hermanos míos, eso no puede ser así. Nosotros somos también esos hermanos. Hermanos míos, todos somos hermanos. No podemos seguir hablando de esa manera porque no podemos reflejar esa doble moral. No podemos reflejar esa falta de madurez. Tenemos que empezar a madurar. ¿Cómo empezamos a madurar? Frenando nuestra lengua. Si nosotros somos capaces de controlar nuestra lengua, y mire, todo eso tiene que ver, como dijimos, lo que dijo Jesús con el corazón. Y si nosotros ponemos malos pensamientos en nuestra mente, también nuestra lengua va a hablar de esa manera. Hay una cosa que el diablo se aprovecha de nosotros a veces. Cuando tú estás vulnerable, cuando tú estás en un problema, ¿sabes qué? Él viene y susurra cosas en tu oído y te da consejos contra otra persona. Si alguien te hizo daño, si alguien te faltó o tienes problemas en tu matrimonio o con un hijo o lo que sea, tú ya vienes y empiezas a maquinar varias cosas en tu mente y tú dices, pero todas son negativas. Tú ahí puedes identificar de quién vienen. Si son malas, si son para ponerte en contra de la otra persona, tú entonces identificas y dices, no, esto no viene de Dios, yo voy a purificar mis pensamientos y vas a purificar esos pensamientos por la palabra de Dios y vas a empezar a bendecir en vez de maldecir. Porque aunque alguien haya hablado de ti, suponiendo que alguien habló de ti y tú dices, no, pero que esta persona, esto, aquello, pero vamos a hablar la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5 dice que si alguien te maldijo, tienes que bendecirlo. Dice que orad por los que os persiguen y por los que os ultrajan. Dice que bendecid y no maldigáis, porque tus palabras, ¿cómo es el mensaje? Importa. Las palabras, nuestras palabras importan, amén. Nuestras palabras deben ser consistentes con nuestra fe, bendiciendo y edificando a los demás en todo momento. Sí, hermanos, porque la verdad no podemos maldecir la obra de Dios. Cuando maldecimos a nuestro prójimo, cuando maldecimos a nuestros hermanos, no tiene que ser una gran ofensa, pero hay veces que estamos bendiciendo a Dios y estamos criticando a nuestro hermano. Y yo tengo una foto ahí que encontré, si la tienen la pueden poner. Miren, la lengua dice, estoy aquí alabando a Dios, pero al otro cuidadito porque cuidado conmigo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos, cómo andamos, porque Dios está mirándonos. La verdad que estamos siendo, aparte de eso, si somos maestros, estamos siendo juzgados y con un juicio mayor. Si nos creemos maestros, por eso dice, no os hagáis maestros,
porque tendremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque mire, tenemos que nosotros también practicar lo que estamos diciendo. No es solamente hablarlo, no es solamente venir y comunicarlo y decirlo, sino que también hay unas medidas que tiene el Señor para nosotros. Y vamos a hacer que nuestras palabras importen. Como conclusión, nuestras palabras importan porque tienen el poder de construir o destruir. ¿Cómo vas a usar tus palabras? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Y como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras, que nuestras palabras tienen en la vida de los demás. No debemos tomar a la ligera la enseñanza de la palabra de Dios, pues nuestras palabras pueden afectar la vida espiritual de los que nos escuchan. Santuario y los que nos están mirando en línea, cuidemos qué es lo que vamos a decir, pongamos atención a nuestras palabras. Si tienes cosas, si viene tu esposa del salón de belleza, dile qué bonita se miras, ¿verdad? No le digas, oye, ¿qué te hicieron en el pelo, verdad? ¿Verdad? Como seguidores de Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de todo eso, ¿verdad? Y del impacto que tenemos hacia los demás. Hermanos, vamos a orar y sabemos que solamente con la ayuda del Señor podemos controlar nuestra lengua y usarla para bendecir, edificar y reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Así que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, venimos, Señor, humildemente, Señor, y nos arrepentimos de nuestras palabras maldichas, Señor. Nos arrepentimos Señor, de haber pronunciado cosas, Señor, que ofendieron a alguien, que hirieron a alguien, Señor, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Por favor, perdónanos, Señor, porque son palabras que nunca, Señor, a lo mejor hubiéramos dicho, Señor, pero las dijimos. Pero estamos aquí pidiendo tu perdón y que restaures nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, porque nos humillamos, porque necesitamos que tú dirijas nuestros pasos, Señor, que tú construyas nuestras vidas, que tú edifiques a las familias, que tú edifiques cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa carta de Santiago, Señor, que nos pone, Señor, en línea, que nos afrenta, Señor, que nos pone, Señor, a corregir lo que tenemos que hacerlo, Señor, que nos habla, que va al grano y nos dice: estás pecando con tu lengua, estás pecando de estas maneras, y si sigues de esa manera vas a hacer un fuego de destrucción. Pero no, Señor, queremos que nuestra lengua sea para bendición, Señor, que sea para edificar, que sea para conducir a nuestra familia por el buen camino, Señor, que sea para bendecir a los hermanos, Señor. Quita de nosotros cualquier lengua de chisme, Señor. Quita de nuestra lengua mentirosa, Señor. Si hay lengua mentirosa, Señor, en nosotros, quítala de nosotros, Señor, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Y nosotros, Señor, aquí estamos y nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú nos transformes, nos llenes, nos ayudes, Señor, en cada una de estas áreas que hemos estado mencionando en esta mañana. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, con tu paz, con tu palabra, Señor, y que cada uno de ellos sea edificado grandemente con los propósitos que tú tienes para ellos, Señor, porque sabemos que si ellos nacieron, cada uno tuvo la oportunidad de nacer en este mundo, es porque tiene un propósito especial de parte tuya. Y en esta mañana yo pido que ese propósito sea llevado a cabo y sea cumplido, Señor. Cancelo cualquier palabra
palabra dicha en contra de ellos, Señor, desde cuando estaban a lo mejor en el vientre de su madre o durante su infancia, Señor. Cancelo toda palabra de destrucción, Señor, que haya venido sobre ellos, Señor, y yo declaro, Señor, que tus propósitos, tu vida, tu voluntad sea hecho en cada uno de ellos. Bendigo a esta congregación, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.